Dios les bendiga grandemente, les saluda Ingrid y hoy continuamos con otra enseñanza más, conociendo el reino de Dios. En esta ocasión les voy a hablar sobre el sistema educativo en el reino de Dios. Nuestro Padre Celestial ha creado un sistema educativo y está basado en su palabra porque Él desea que sus hijos no perezcan, no sean destruidos por falta del conocimiento de su verdad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la versión Palabra de Dios para todo, lo dice de esta manera. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Y cuando nosotros caminamos en ignorancia de la verdad de Dios, eso produce en nuestras vidas destrucción, que caminemos en caminos de error. El énfasis en las escrituras de que seamos educados, formados y discipulados en la instrucción que emana del Padre Celestial para sus hijos es para que podamos avanzar en ese camino que ya Él nos ha trazado. El Padre Celestial nos enseña a través de su palabra, a través de su palabra creativa, su dabar, porque su palabra tiene poder creativo. Lo vemos en Génesis, todo el capítulo 1, como Él con su palabra creó toda la creación. La palabra de Dios tiene propósito y cumplimiento y lo vemos en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello por lo cual la envié. La palabra de Dios es espíritu de vida. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. La palabra de Dios es profética, revela el diseño y lo trae a manifestación. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. La palabra de Dios es lámpara. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios está viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos conduce a emuná, nos conduce a obediencia. Crea el oído espiritual para que el ser humano camine en obediencia. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder transformador. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues ha nacido de nuevo, no a una vida que pronto se acabará. Su vida nueva durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios proporciona sabiduría. Salmos 19:7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Y te preguntarás cómo es la dinámica de la educación en el reino. Esta dinámica opera desde una perspectiva de una familia. En el reino tenemos a Jehová como nuestro Padre que instruye a cada uno de sus hijos. En, en la familia tenemos el núcleo familiar y vemos a los padres que instruyen a sus hijos. Y en el pueblo de Dios, el Padre Celestial asigna, ¿verdad?, autoridades que han sido puestas en las iglesias que instruyen a la familia de fe. Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomios capítulo 6, versos del 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos y una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio.
Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Vamos a ver ahora los propósitos de la educación en el reino de Dios. Propósito número 1. Conocer al Padre Celestial íntimamente. Éxodo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Propósito número 2. Conocer el reino de Dios a plenitud. Lucas 8:10. Y él dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Propósito número 3. Que el hombre conozca su identidad y cumpla con el propósito por el cual fue creado. Jeremías capítulo 1 versos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Propósito número 4. Formar el carácter de Jesús en el ser humano. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y propósito número 5, dar libertad. Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es la actitud que debemos tener ante este proceso de formación y educación que el Padre Celestial inicia cuando nosotros entramos en su reino? Es tener simplemente un corazón totalmente cedido al Padre Celestial, un corazón abierto a ser enseñado por su palabra, como dice Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Este proceso de educación y formación en el reino de Dios es necesario para nosotros poder experimentar la verdadera libertad del espíritu, porque hay mucha gente en el mundo y aún en el pueblo del Señor viviendo en confusión, todavía atados a diferentes ataduras, viven en opresión y en depresión, unos por desconocimiento de la verdad y otros porque han cerrado sus oídos a la instrucción de Dios. Hay muchos hijos de Dios con corazones endurecidos que caminan con incredulidad, y la incredulidad no está allá afuera en los inconversos. La incredulidad nace en el corazón de los hijos de Dios que, conociendo la verdad, se vuelven obstinados ante ella. Conocen la verdad pero no la ponen en práctica y entonces se vuelven obstinados. Y cuando uno tiene la verdad del Padre Celestial, esa verdad produce cambios en las personas, tiene ese poder transformador que cambia vidas. Quiero traerles ahora una comparación de la educación pagana versus la educación en el reino. En la educación pagana, su fuente es el ser humano mismo. En la educación del reino, su fuente es Jehová Dios. En la educación pagana, busca posicionar al ser humano socialmente para que tenga poder. En la educación del reino, se posiciona al ser humano para servir. En la educación pagana, provee una formación intelectual, que la gente se llene de conocimiento. En la educación del reino, provee una formación integral, espíritu, mente y cuerpo, porque el propósito es que nosotros vivamos en la plenitud por la que fuimos creados. En la educación pagana, nos conecta con la creación. En la educación del reino, nos conecta con el Creador. En la educación pagana, nos capacita para el hacer. En la educación del reino, nos capacita para ser en lo personal, para hacer y llevar a cabo ese diseño de vida, ese propósito por el cual Dios nos creó. En la educación pagana, enaltece al hombre
como si fuera el centro del universo, que es lo que llamamos humanismo, ser autónomo, que no dependemos de nadie. En la educación del reino, quebranta al ser humano para hacerlo dependiente del Padre Celestial. Y vemos que estos sistemas educativos en el mundo son como consecuencia de la iniquidad en el ser humano. Estos sistemas lo que han hecho es que han separado, ¿verdad?, al ser humano de su creador, haciendo que caminen ignorando su verdad, su verdadera identidad y propósito en la tierra. En cambio, cuando nos volvemos a nuestro Padre Celestial, cuando somos instruidos en su verdad, estamos volviendo a nuestro origen y podemos entonces conocer cuál es nuestro destino profético y ese propósito de vida que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. La educación en el reino de Dios nos transforma y nos forma. Veamos el proceso de formación en el reino de Dios. Todos los ciudadanos del reino de Dios entramos al sistema de educación y formación del reino de Dios y este es dirigido por el Espíritu Santo. Y este proceso es lo que nos permite disfrutar de toda la herencia que nosotros se nos ha sido otorgada por la gracia del Señor. Quien no se someta a este proceso de formación vivirá por debajo de su identidad y alejados de su propósito. Vivirá con rasgos de orfandad y esclavitud. Y el Señor nos dice en su palabra que su deseo es enseñarnos su verdad, que es la información original que sale de la boca de nuestro Padre Celestial para hacernos personas entendidas que caminemos con sabiduría para hacer justicia en la tierra. En este proceso de formación vemos dos palabras, entender y enseñar. Entender es del hebreo sakal, que significa hacer o actuar en forma inteligente, prudente, con habilidad para que te consideren sabio, experto y puedas instruir, enseñar y prosperar en el camino al éxito. Y la otra palabra, enseñar, viene del hebreo yara, que significa arquero, dirigir, disparar, informar, instruir para exhibir y enseñar. Este proceso de formación es para hacerte entendido y que nosotros podamos dar ejemplo con nuestras vidas y transmitir la cultura del reino de generación en generación y extenderla por toda la tierra. Este proceso de enseñar tiene como finalidad que nos hagamos expertos, que podamos en todas las acciones que tenemos que hacer en la vida dar en el blanco, ser altamente efectivos en el reino de Dios. Y no nos podemos olvidar de la gran comisión, como dice Mateo 28, versos 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.